Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy porque tengo en este episodio a alguien realmente especial. Nos acompaña un hombre que ha marcado la diferencia en múltiples ámbitos en nuestro país: el turismo sostenible, la conservación ambiental, la política, el emprendimiento en Ecuador. Nada más y nada menos que el señor Roque Sevilla. Él es empresario, es visionario, economista, exalcalde de Quito y también un apasionado del turismo con propósito. Pero hoy no solamente vamos a hablar del empresario, sino del ser humano que hay detrás. Ese hombre que pudo llevar a la práctica y a la realidad todos aquellos sueños que estaban dentro de su corazón. Roque Sevilla, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, Carla, mucho gusto de estar contigo en esta entrevista, en este podcast. Si es que tú le pudieras poner, ¿te gusta que te traten de tú o de usted? Sí, de tú. Perfecto. Si es que tú le podrías poner un nombre a la película de tu vida, ¿cuál sería el nombre que tendría? Qué buena pregunta. Probablemente la felicidad, porque he sido un hombre muy feliz a lo largo de mi vida. He tenido muchísima suerte y esta felicidad me ha impulsado a tomar riesgos con el convencimiento de que estaba yendo por el camino correcto. Y eso me ha dado los resultados que me han dado. Así que siempre digo yo, es muy bonito llegar a la edad que tengo, de 77 años, y decir que ya he cumplido gran parte de mis ilusiones y mis objetivos. No quiere decir que todavía no tengo Correcto. una buena lista, pero si me llega el fin de mi vida a estas alturas, me voy tranquilo, porque ya creo que he hecho todo lo que he querido, pero todavía tengo una listita más Que vamos a conocer cuál es esta lista. que por ahí todavía lo estoy desarrollando. Me encanta el nombre de la felicidad. Y yo creo que Roque, pues es mi percepción personal, y creo que Roque es un hombre soñador que de verdad nunca se queda quieto, porque han habido muchas cosas en el camino de Roque Sevilla. ¿Cuál fue el primer sueño que se materializó? Y cuéntanos un poco cómo llegó hacia tu corazón. Bueno, tal vez muy temprano me enamoré de varios proyectos, de varias cosas maravillosas. Recuerdo que visité el Museo del Banco Central en aquel entonces, estoy hablando cuando yo tendría 22 o 23 años, y coincidió esto con un grupo de joyeros que vinieron a Quito desde la provincia de La Suay, desde Chordelec, y que querían trabajar conmigo y formamos una sociedad con ellos. Ellos eran 12 joyeros de apellido Jara, todos hermanos y primos, de una habilidad extraordinaria para manejar la plata y el oro, y combinamos la habilidad de ellos con el diseño que en aquel entonces hizo Hernán Crespo Toral, que era el director del Museo del Banco Central. Y tomamos la inspiración de las joyas de la Tolita, que eran excepcionales, ¿no? Ese pueblo hizo algo que hasta ahora no sabemos cómo lo hizo, que era fundir las piezas de oro con las piezas de platino. Y esto no es fácil porque el oro tiene una temperatura mucho más baja de fundición que la del platino. El platino requiere temperaturas sumamente altas para poder juntarse uno a otro, pero el rato que se junta a la temperatura del platino, el oro ya está hecho líquido. Claro, ¿Cómo lo hicieron los pueblos sin tener la tecnología que teníamos hoy, al menos. hace 1500 años antes de Cristo? Correcto. Eso es algo excepcional. Bueno, y desarrollamos esas joyas, que era reinterpretar lo que pueblos del actual Ecuador ya lo hacían 1500 años antes de Cristo. ¿Y ese primer sueño, ese primer emprendimiento, tuvo el resultado que querías? Bueno, fue todo un éxito. Vendíamos las joyas con gran éxito hasta un buen día en que los mismos joyeros vinieron donde mí, cada uno con un pasaje en la mano con destino a Sydney, que les había enviado un tío de ellos que vivía allá y les invitaba a poner una joyería en Sydney. Y se fueron todos y ahí se acabó el negocio. Se te acabó el negocio. Roque, y algo en este camino de emprendimiento y de empresa, ¿ha habido algún error
que cometiste que te llevó a algo que realmente no esperabas, a algo inesperado, a una oportunidad inesperada? Bueno, varios. Lo típico del emprendedor más veces fracasa que las que tiene éxito, pero tal vez Pero le tenemos miedo como que a ese fracaso, ¿no? Ah, sí, sí. Y es el que tiene mucho miedo al fracaso es mejor que sea empleado, Correcto. no sea un emprendedor. Pero el ejemplo es la compra que hicimos nosotros en el año 2001 de Metropolitan Touring. Y lo compramos en julio del año 2021, 2001, Uno. perdón. Y resulta que eso era un mes y medio antes de que se caigan las torres en Nueva York, del ataque terrorista que sufrió Nueva York. Y allí se paralizó absolutamente todo turismo, porque nadie quería subirse a un avión. Y luego vinieron una serie de eventos adicionales, como la guerra de Irak, como la primera pues, enfermedad viral que se presentó, que era este virus de los pollos, La gripe aviar. la gripe aviar, que también impedía que la gente se suba a los aviones. Correcto. Y entonces nosotros pasamos desde el año 2001 hasta el 2004 con unas ocupaciones bajísimas. En todas las instalaciones de Metropolitan Touring estuvimos al borde de la quiebra, obviamente, porque no había nadie que quería venir. ¿Y qué te motivaba a seguir? ¿Qué te motivaba a que ese deseo de tener una empresa de turismo con propósito pudiese sostenerse? Bueno, la ilusión de lo que se puede hacer en ese campo, ¿no? El Ecuador es 100 veces bendecido con miles de aspectos, pero el turismo tiene una oportunidad de aprovechamiento excepcional. Comenzando por el clima, estando en la zona ecuatorial, tenemos un clima Privilegiado. privilegiado, una eterna primavera, que siempre decimos, la pregunta que nos hacen los turistas todo el tiempo de cuándo deben venir al Ecuador, y la respuesta es cuando usted quiera, ¿no? Venga siempre. Cosa que no es lo normal. Claro. Generalmente a otras regiones es muy difícil ir en pleno verano. El caso del sur de España, este rato es imposible ir porque Supuesto. las temperaturas son de 50 grados. O si uno se va a Canadá en el invierno, es vas a insoportable congelar. porque estás 30 grados bajo cero. Por supuesto. Pues aquí tenemos un clima primaveral. Pero a eso se suma las pocas distancias que existen entre un sitio y otro de paisajes radicalmente diferentes. Puedo decir, ¿eras fiel creyente de que el turista se iba a enamorar a Ecuador, Pero sin pase duda, lo que pase? sin duda, sin duda. O sea, sabíamos que eso se venía, pero estábamos ya al borde de la quiebra, ¿no? ¿Cómo te sostienes ahí? la- Porque la- la- definitivamente hay muchas cosas que te mueven como emprendedor. Yo recuerdo haberles llamado a los socios míos y decirles, ya no va más, esto no va más. Y la respuesta fue maravillosa de ellos, decir, no, nosotros te acompañamos a ti en lo que sea necesario, confiamos en ti y vamos adelante. Si hay que poner más dinero, ponemos más dinero, no sé de dónde vamos a sacar o cómo nos vamos a endeudar, pero vamos a sacar adelante. Y bueno, lo bueno de la historia es que salimos adelante y la compañía es un éxito absoluto, ¿no? Así que, Roque, la crisis es algo que quieres o no te va a llegar, ¿no es cierto? Es algo a lo que de alguna forma no le podemos... bueno, en el caso del turismo nos volvió la crisis con la pandemia. O Correcto. sea, Siempre va a pasar algo, sí, yo creo que independientemente del negocio que tengamos. Pero yo de alguna manera creo que los ecuatorianos somos muy buenos emprendedores, pero nos cuesta mantener la visión, el enfoque y también muchas veces el recurso, no se genera el recurso y eso hace que muchos emprendimientos fracasen. ¿Cómo harías tú o cuál sería tu recomendación para que aquellas personas que tienen ese sueño en el corazón se mantengan a pesar de la crisis? a ver, si es que la crisis es externa a ellos, hay que mantenerse en el negocio, porque si el negocio ha sido exitoso antes de la crisis, no tiene razón de no continuar siendo exitoso después de la crisis. Ok. Pero hay que tener cuidado de no insistir en proyectos que sin crisis colapsan. Ojo, eso quiere decir que el negocio no es bueno. Wow. Y entonces hay que cerrar, como dicen, cerrar el cabaret. Creo que hay que hacerlo rápido y hay que emprender de nuevo, buscar probablemente el producto o el servicio
que se ha creado no es el que el cliente requiere. Por tanto, nunca van a poder tener éxito. Pero si es debido a cosas externas de ellos, probablemente insistir en el proyecto vale la pena. Y ahí simplemente es voluntad, esfuerzo y tratar de conseguir los recursos para poder nuevamente ponerse de pie y seguir adelante. Y tú dijiste algo importante o mencionaste a alguien importante en el camino al que muchas veces los emprendedores o empresarios le temen y es a las sociedades. Y tú decías, mis socios seguían confiando en mí. ¿Cómo tener ese ojo para poder llegar a tener un buen equipo con las personas que eliges como tus socios en el Bueno, camino? esta es una pregunta vital que la mayoría de los emprendedores son, como se dice en inglés, one man show, un show de una sola persona. Y lo cierto es que eso es posible. Eh, el caso de Elon Musk es un buen ejemplo de un one man show, pero generalmente el éxito se lo logra con juntar un grupo de personas que, entre otras cosas, piensan diferente, que tienen cualidades y capacidades distintas, pero que sumándolas todas le vuelve muy potente el camino que hay que recorrer. Hay como recorrer con mucho más comodidad si hay esta diversidad de capacidades de un grupo de socios. Ese ha sido mi estilo. Ninguna de las empresas que yo he iniciado lo he hecho solo. Y siempre he invitado a otros para que se junten, reconociendo sus capacidades distintas de las mías, Qué lindo eso. complementarias. Y entonces eso te da mucha estabilidad, porque si yo me equivoco, hay alguien más que me puede corregir. Si el otro se equivoca, yo le puedo corregir. Y así la sumatoria de esfuerzos colaborativos hace que el proyecto sea muy exitoso. Pero para eso, para llegar a ese nivel de humildad, se requiere trabajo mental, Roque. ¿Cuál ha sido como ese trabajito que tú has venido realizando a lo largo del camino que te lleve a ese equilibrio? Se requiere un grado de desprendimiento, ¿no? Muchos empresarios primero le ponen al proyecto el nombre de ellos. Ustedes habrán notado que es Sevilla y tanto, esa es la compañía Pérez y Bustamante, yo qué sé. Es verdad. Eso son los nombres de los fundadores. O el Jury es un ejemplo también del nombre. Kiwi es otro ejemplo. Y así podemos enumerar. Nombrar varios. Ford, para no irnos tan lejos. Exacto, ¿cierto? Henry Ford. Entonces, Henry Ford. Entonces, esa es la una posición de yo soy el genio y los otros que me sigan. Pero también hay el diseño de más bien este esfuerzo colaborativo que es mucho más estable que por genio que sea el que lo dirige, a veces se equivoca. Y el ejemplo de Musk es clásico. Las veces que Tesla tiene éxito y luego tiene un fracaso porque él hace unas declaraciones raras y entonces pierde miles de millones y después acierta en algo y es Y otra un vez repunta. subidaja brutal Exacto. que no le da estabilidad a la organización. Y uno se ve otras organizaciones que son empresas muy consolidadas y esas tienen una estructura y una historia mucho más continua y sin esas variaciones De esos brutales. picos. ¿Cómo trabajas tu mente, Roque? Bueno, hago varios esfuerzos que son muy bonitos, que me acompañan para estar activo, ¿no? Yo de viejo he aprendido a tocar el piano. A los 68 años comencé a tocar el piano y sigo en eso. Juego ajedrez, que también te demanda un esfuerzo mental muy, muy grande. Y hago una pequeña media hora de yoga que me sirve de una mínima base de meditación. Entonces, esa combinación de esas tres cosas mantiene la mente activa. Entonces, Roque, ¿tú crees que trabajar la mente, el cuerpo y el corazón es vital para tener este equilibrio en empresa? Yo creo que eso es la base de todo. O sea, la mente está ubicada en un cuerpo y si ese cuerpo no está funcionando bien, la mente tampoco puede desarrollarse. Pero la otra parte es el espíritu, el estado de ánimo.
Y el estado de ánimo es fundamental que sea muy activo, muy productivo, dispuesto a apasionarse, a buscar nuevas metas. Todo eso solo funciona si uno no se está en un estado de depresión, por ejemplo, ¿no? Sino un estado de búsqueda de oportunidades, de cumplir metas. Y ese espíritu sí lleva necesariamente al éxito. Sin duda alguna, creo exactamente lo mismo. Roque, ¿la política fue un camino esperado o algo que llega completamente fuera de sus planes? No, 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 fue un camino totalmente planificado. Yo recuerdo que cuando ya le propuse a Pilar, a mi esposa, Ay, esa debe ser la parte más dura que proponer matrimonio. que nos casemos, ella, su padre era embajador ecuatoriano, por cierto, embajador de las Naciones Unidas, y entonces habían vivido en muchos países. Y yo le dije, Pilar, pero lo que sí te quiero mencionar es que primero vamos a vivir en el Ecuador, no vamos a irnos a otros lados. A no ser que las circunstancias sean ya inmanejables, siempre vamos a estar en el Ecuador. Primera cosa. Segundo, voy a ser alcalde de Quito. Wow, decretado. Eso lo dije a los 30 años, a los 51 o 52 fui alcalde. Entonces, eso fue parte de una ilusión que yo tenía de servir a mi ciudad, pero venía de una historia muy bonita, y es que el médico pediatra mío, cuando yo era chiquito, era Carlos Andrade Marín, que fue alcalde de Quito, entre otras cosas. Y muy amigo de la familia nuestra. Cuando él fue alcalde, le nombró directora de una de las escuelas municipales del Fernández Madrid a mi tía Piedad Larrea Borja. Y ella me llevó un día a un evento, tendría yo 4 años, y recuerdo haberle visto ahí a Carlos Andrade Marín, que lo conocía como el médico mío, pero ya de alcalde. Y lo importante que era la inauguración que estaba haciendo de ese colegio. Y ahí me quedó una ilusión, desde muy chiquito, algún rato brindar un servicio a mi ciudad, ¿no? Bueno, lo cumplí bastantes años después, 50 o 47 años más tarde. Así que eso era parte de mi plan. Y como se sabe, pues luego de cumplido ese objetivo, yo he vuelto a mis actividades privadas, con muchas actividades de apoyo en lo social, en lo ambiental, pero ya en la política ya no más, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Manejar una empresa o gobernar una ciudad? Mucho más difícil gobernar la ciudad. Ese fue el mayor desafío que yo he tenido, porque primero tenía que tomar decisiones en minutos, en segundos, y segundo era que tenía que atender miles de temas de una diversidad y variedad brutal. Entonces, tenía que atender la erupción del volcán y tenía que ser un experto en geología o en vulcanología, y tenía que atender los deslaves porque me tocó el niño del año 98, y tenía que atender el tema de las escuelas, la educación, el tema de salud, la recolección de basura, el desarrollo y la planificación urbana, los asuntos culturales y así. O sea, miles de temas que en un solo día saltaba de uno al otro, Y que de alguna forma y ese rato había que decidir. Claro. Sí, entonces lo que se ve uno ahora es que hay alcaldes que probablemente se sienten apabullados por la diversidad de cosas que tienen que hacer, y por eso es que no se hace mucho. No hacen nada. No hacen nada. Y es por eso que no hacen nada. Son demasiadas cosas, y entonces buscan tener asesores que les digan cómo hacer, porque no tienen la capacidad de decisión. ¿Qué aprendió de la política Roque Sevilla? La primera cosa es el alcance que tiene la política, ¿no es cierto? O sea, mientras que en el sector privado las decisiones que uno se toman tienen un alcance muy limitado, sin duda. Las decisiones que yo tomaba en la alcaldía tenían una trascendencia enorme, y pongo el ejemplo
de la decisión que tomé de construir la ecovía, por ejemplo. Recuerdo que vino el ingeniero encargado de esto, me dijo, Roque, no tenemos un solo centavo, tenemos ya todos los estudios, pero no hay un solo centavo para construir la ecovía. ¿Nos lanzamos o no nos lanzamos? Le dije, mañana comienzan, yo me encargo de ver de dónde consigo el dinero. Y claro, gracias a esa decisión que tomé, ahí está la ecovía, Hoy ¿no? tenemos Eso transporta decenas de miles de personas al día. Correcto. Si yo ese rato decía que no, no había la ecovía. ¿Y por qué Roque ya no quiso volver a la política? Por varias razones. Tal vez la mayor de todas es porque le veo que la política se ha vuelto muy difícil para la gente honesta. En el sentido de que primero se somete uno a la opinión de cientos de miles de individuos a través de las redes sociales. Correcto. Que uno ni se sabe quiénes son, ni qué categoría, ni si tienen la calidad moral como para criticarle a uno. Personas o si son chatbots. Exacto, no sabe si son robots. Correcto. Entonces, parecería que no es importante, pero yo lo que he visto en los políticos es que sí les afecta las opiniones y reaccionan con eso y están pendientes. Bueno, el ejemplo más dramático es el de Trump hoy en día o el de Correa, que vive colgado de las redes sociales, ¿no? Entonces, eso no existía cuando yo gobernaba. Pero existía la crítica, que era una crítica mucho más profunda porque venía de gente más experta. O sea, si a uno le critican y es una persona a la que uno se le respeta, aunque sea un opositor. Una persona que pueda sumar al comentario. Claro, La crítica entonces vale la pena, pero hoy en día cualquier hijo de vecina le dice cualquier cosa y uno se tiene que responder a ello. Y eso, digo, le quita la paz mental. la paz y la tranquilidad y la fuerza para seguir adelante en el sector público. A mí me parece que es muy doloroso y muy difícil estar en el sector público ahora. ¿Ustedes quieren saber cuándo Roque Sevilla se enamora del turismo y le pone un sentido y un propósito diferente? Les contamos al volver. Soy fiel creyente de que si tú tienes algo y le pones un propósito y sentido, las cosas fluyen con mayor facilidad, con mayor ligereza, y si es que no hay facilidad, al menos hay convicción. Y creo que esa es una de las cosas que cuando estaba buscando un perfil para el episodio número 2 de nuestro podcast, me hizo ver a Roque Sevilla, porque todo lo que hace tiene un propósito y un sentido. Ya vamos a hablar más adelante de cuando nadie hablaba aquí en nuestro país de sostenibilidad, tú ya estabas tocando puertas para que se pudiese conocer más sobre esto. ¿Cómo lograste mezclar tus anhelos del corazón, tus sueños, tus deseos, con un propósito y un sentido que le diera mayor sostenibilidad a tus empresas? A ver, tal vez es importante decir que nosotros en el año 97 vendimos una empresa, que era la empresa de teléfonos. Y los socios resolvieron que no iban a sacar un solo centavo de aquí en Ecuador, que iban a invertir todo aquí. Yo entonces. Pero, ¿en qué invertimos en el Ecuador? ¿Por qué es que invertimos en el Ecuador? Y claro, hicimos entonces un estudio de que el Ecuador, la gran ventaja que tiene es el sol. Y alrededor del negocio del sol hemos seguido desarrollando todo lo demás. Porque claro, estando en la zona ecuatorial, tenemos 12 horas de luz. Y alrededor de ello fuimos trabajando. En el caso específico del turismo se presentó la oportunidad de comprar Metropolitan Touring, que era la compañía líder de turismo, con una larga experiencia, más de 50 años en el negocio. Y claro, el negocio de turismo tiene que ver con el sol. Claro. Si es que nosotros no tenemos un buen clima, no tenemos cómo hacer turismo. Si es que no tenemos suficiente sol, tampoco tenemos los ecosistemas que tenemos aquí. Porque las plantas, la vegetación, la cobertura vegetal, depende del sol. Y eso es lo que tenemos, pues, una diversidad tan brutal, primero florística de los bosques y de las plantas, pero ahí viven
los animales. Claro. Y por eso es que tenemos esta diversidad. Pero se combina además con la diferencia de altitudinal, con lo cual las diferencias de temperatura, cada 100 metros que subimos baja 1 grado la temperatura, que eso ya lo descubrió Humboldt cuando estuvo aquí. Entonces, buscar las ventajas comparativas del Ecuador ha sido nuestro anhelo. Entonces, el Ecuador tiene una ventaja comparativa para producir servicios de turismo, sin duda alguna, pero también tiene una ventaja comparativa para producir rosas. Por eso las rosas nuestras son las mejores del mundo. Sin duda. El cacao también. Pero ¿por qué son las mejores del mundo? Porque la cantidad de luz que tenemos a esta altura, tenemos que estar por encima de los 2.500 metros de altura, fija color, sabor y aroma. Igual en las frutas. Entonces un aguacate, por ejemplo, ecuatoriano, comparado con un aguacate mexicano o un aguacate chileno, no tiene nada que ver. Y a esto se suma lo que se llaman los grados Brix. Los grados Brix es la cantidad de grados que baja la temperatura todos los días, desde la noche hasta la madrugada. Y aquí todos sabemos que durante el día, como este rato está muy agradable, está en 20 grados, pero a la madrugada puede bajar a 2 grados. Esa caída de temperatura se llama grados Brix, y esos grados Brix ayudan a mejorar la calidad de las hojas, de los tallos y de las flores y de los frutos. Por eso nuestro cacao es el mejor cacao. Exacto. Por eso una fruta, cuando nosotros la probamos aquí, tiene un sabor muy intenso que no se lo tiene en otras partes. Entonces, nosotros resolvimos alrededor del sol desarrollar los negocios. Entonces, lo hicimos con un propósito y con una visión, y por eso nos hemos metido en una serie de negocios que tienen que ver con la posición donde está el Ecuador. Y el último negocio que estamos metidos ahora es en el aeroespacial, ¿no? ¿Por qué el aeroespacial? Porque el Ecuador es el mejor lugar para recibir y lanzar cohetes al espacio. Ustedes me dirán por qué. Claro. Y la razón es que la Tierra, que gira sobre su propio eje, el sitio donde gira a mayor velocidad posible es en la zona ecuatorial, porque el diámetro de este giro, el círculo que forma, es el más ancho de todos. Entonces, para explicar esto, si uno está en el polo norte o en el polo sur, gira durante 24 horas sobre el mismo sitio. Uno se podría sentar en el polo norte y gira en el mismo sitio. ¿Cuánto ha recorrido? Nada. Está en el mismo sitio. Conforme va bajando hacia el Ecuador, cada vez es más grande el círculo que gira. Correcto. El más grande del planeta está en la línea ecuatorial. Ahora, entonces, en el mismo tiempo que un individuo gira sobre su propio eje en el polo norte, giramos nosotros y recorrimos, me parece que son, este rato no recuerdo, pero sí recuerdo la velocidad a la que viajamos, es como 1.560 kilómetros por hora. A esa velocidad estamos viajando este rato girando, ¿no es cierto? Los que están en el norte están a 0 velocidad. Nosotros. Entonces, un cohete que lanzamos de aquí viene ya con la velocidad de 1.560 kilómetros y sale al espacio con ese spin que le da el propio lugar en el que estamos. Y por eso la zona ecuatorial es el mejor sitio para lanzar cohetes. Entonces ahora estamos trabajando en desarrollar un proyecto aeroespacial para que desde aquí se lancen cohetes al espacio, porque es el mejor lugar. Y el propósito sería entonces tener como esta capacidad de mostrar las bondades que tiene el Ecuador como país. Las ventajas comparativas que se llaman, ¿no? Las ventajas comparativas que nosotros tenemos. Se preguntará uno por qué el Ecuador, siendo un país tan chiquito, es el mayor productor de banano del mundo. Bueno, los otros países podrían hacerlo, pero es que tenemos la cantidad de luz que tenemos aquí que no lo tienen en otras regiones, ¿no? O las rosas, ¿por qué las rosas colombianas no son tan buenas como las nuestras? Y es porque aquí cae la temperatura más que en Colombia y porque aquí tenemos más luz que lo que tiene Colombia. Una pregunta así como que me sale ahora y es,
¿Cuándo le llegan estas ideas a Roque? Así como, a ver, voy a convertir a Ecuador en el lugar en donde se pueda lanzar cohetes al espacio. ¿Cómo llegan esas ideas que de alguna forma pueden parecer una locura como Mashpi? Que parecería una locura que no destruiste un solo árbol para que se pudiese construir Mashpi. Estuve ahí, es un lugar encantador. Y que de verdad está pensado para que su impacto de huella de carbono sea completamente cero. ¿Cómo llegan esas ideas que parecen locas, pero que se convierten en una realidad y son exitosas? Bueno, es una sumatoria de ideas que a lo largo de la vida se van acumulando, ¿no es cierto? Yo fundé Fundación Natura hace ya muchísimos años, en el año, ¿qué fue? 76, o sea, son muchísimos años. Y allí comencé a analizar estas cosas que eran característicos de nuestro país, que por cierto ya nos dijeron mucho antes los científicos que vinieron acá y los científicos ecuatorianos también, ¿no? Lo dijo ya Humboldt cuando estuvo aquí, lo dijo la Condamine cuando estuvo aquí 60 años antes que Humboldt, y lo dijeron los científicos que vinieron en la época de la fundación de la Politécnica Nacional, y ahí estuvo Teodoro Wolff, que era un sacerdote jesuita alemán que vino acá y que se dedicó a estudiar la geografía del país y a entender lo que teníamos aquí. Ecuador ha sido apetecido por los científicos. Es que es un lugar absolutamente excepcional y por eso le han dado tanta importancia de encontrar un lugar donde se concentra tal cantidad de vida por cada metro cuadrado. Correcto. ¿No? El ejemplo que siempre doy es el caso de Mashpi. Mashpi tiene 419 especies de ave en 1.200 hectáreas. Los Estados Unidos, que tiene un total de 983 millones de hectáreas, tiene 780 especies. Wow. Entonces nosotros tenemos 1300. el 60% de todas las, en número, el 60% de todas las aves que tiene Estados Unidos. Esto te dice que esto es un emporio de vida y no hay ninguna otra parte del mundo que concentre tal cantidad de vida. Entonces, estas son las características únicas de nuestro país y sobre esa característica es que el grupo nuestro viene trabajando en proyectos y desarrollando ideas y promoviendo la conservación de la naturaleza, porque somos herederos de probablemente el sitio más valioso del planeta. Entonces tenemos que responder por ello, ¿no? Me encanta eso. Roque, ya para ir finalizando el podcast, yo me podría quedar contigo conversando porque además qué delicia un café con tanta cultura, con tanto conocimiento y con la experiencia que tienes. Si tú podrías darle una frasecita así chiquita, como una regla de oro para las personas que están emprendiendo, que tienen sus emprendimientos, ¿cuál sería? ¿Qué regla de oro es básica para ti? Yo te diría dos. La una, llevar a cabo todo lo que uno se hace con la máxima pasión posible. La pasión es la que conduce al éxito. Esta sería una recomendación. La segunda, si te va mal y caes, párate de nuevo y sigue adelante, si eres un verdadero emprendedor. Y tal vez una tercera, si no eres emprendedor, busca ser empleado de una compañía y no te compliques la vida. Y da lo mejor que tienes como empleado. Ah, sí, claro. Me encanta eso. Sin pensarlo, ¿lugar en el que más te inspira en el mundo? Bueno, entre Galápagos y Mashpi, no sé cuál Entre los dos. ¿Algo que siempre llevas contigo? Una alegría en el corazón, tal vez. ¿Comida ecuatoriana favorita? Uy, las sopas son mi perdición. Sí. ¿Lo primero que haces en la mañana? Yoga. ¿Café o té? Ninguno de los dos, jugo. ¿Una Tomo jugo. canción que te sube el ánimo? Ay, toco mucha música romántica, pero especialmente romántica clásica. Este rato estoy tocando música de Chopin que me encanta. ¿Un libro que te haya transformado la vida? Ay, tantos. Hay uno que se llama los elementos que generaron la vida en el planeta. Esa obra me atacó profundamente al corazón. Es una ¿Tu sueño pendiente?
bueno, tratar de tener aquí un centro de lanzamiento de cohetes y de recepción de cosas espaciales. Eso estamos trabajando en eso. Gracias, gracias, gracias. Roque estuvo con nosotros el día de hoy. Roque Sevilla, de verdad, qué rico tener el privilegio de conversar contigo y de que hayas sido parte de nuestro podcast. ¿Mensaje final para nuestra audiencia? Bueno, que disfruten de esta conversación y encantado de algún rato contarles otras historias. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.